Quienes hieren a Escorpio desconocen la profundidad de lo que despiertan. No saben que en el instante en que sus palabras o actos traspasan la línea invisible de la confianza, el universo mismo comienza a moverse en torno a una energía que no puede ser contenida ni comprendida desde la superficie. No hay herida banal cuando alcanza el corazón de un signo que siente con el alma entera. Escorpio no ama con la mente, ni confía con la piel, se entrega desde la médula del espíritu, desde ese núcleo donde lo humano se mezcla con lo sagrado. Por eso, cuando alguien le traiciona o intenta destruirlo, no solo hiere a una persona, sino que activa la antigua fuerza de la transformación, esa que arde como un volcán dormido y convierte la ceniza en oro espiritual. Los que lastiman a Escorpio no perciben que el daño que intentan infligir se convierte en un espejo. Lo que lanzan contra él vuelve con el peso del destino, porque Escorpio no responde de inmediato, observa, mide, calla y se sumerge en las profundidades donde el alma del otro queda expuesta. Allí, en el silencio donde pocos soportan mirar, comienza a operar el proceso invisible del karma. No es venganza, es ley. La energía que intentó quebrarlo se retuerce, pierde su rumbo y termina purificando el camino de quien fue herido. Escorpio renace, pero el agresor queda marcado por la propia intención. Es la justicia cósmica del escorpión, no necesita moverse, el universo actúa por él. El dolor que los demás intentan causarle se convierte en su iniciación. Cada traición es una puerta que se abre hacia una nueva versión de sí mismo. Allí donde otros caerían, él se reconstruye con más precisión, con más temple, con una frialdad que no es crueldad, sino sabiduría. Quien hiere a Escorpio cree destruirlo, pero en realidad lo impulsa hacia su propia iluminación. En medio del abismo, Escorpio recuerda su naturaleza fénix, la de aquel que se quema entero para surgir desde las brasas con una mirada más profunda y un poder más refinado. En ese renacimiento, su energía se vuelve más selectiva, más certera, más cercana al misterio original que lo rige. La traición hacia Escorpio no destruye, revela. Revela lo que era falso, lo que debía morir, lo que se había debilitado. Escorpio no se aferra a lo que ha sido corrompido, lo entrega al fuego interior que consume lo inútil y conserva la esencia. En su silencio posterior hay una calma que asusta, porque dentro de esa quietud no queda ni rencor ni piedad, solo comprensión. Escorpio no necesita castigar, porque entiende que la vida lo hace por él. Quien le lastima ya ha dictado su propia sentencia, perder el acceso a su energía, a su mirada intensa, a ese vínculo que alimentaba más de lo que el otro comprendía. Nada vale más que su lealtad, y cuando ésta se extingue, el mundo del otro se enfría. Es el vacío que deja una conexión rota con un alma que irradiaba fuego. A los ojos de Escorpio, la herida se convierte en sabiduría, y el dolor en visión. Su mirada se afila, su intuición se expande, su capacidad de detectar la mentira se multiplica. Quienes lo lastiman sin comprender su naturaleza se sorprenden luego del giro del destino. Nada queda sin equilibrio cuando la energía escorpiana interviene. Es el guardián de la ley oculta, del ciclo de muerte y renacimiento, del eterno retorno. Cuando es herido, no busca destruir, sino entender, y en esa comprensión, el universo se reordena. Su dolor no se disuelve en lágrimas, sino en poder interior. Lo que fue un golpe, se convierte en un sello de evolución. El alma de Escorpio no conoce la derrota, porque su campo de batalla no es material. Lucha en las sombras, en los rincones donde la verdad se oculta. Quien lo daña sin motivo despierta en él la conciencia de su propósito, la certeza de que vino a trascender lo que otros apenas soportan sentir. En su silencio se fragua la alquimia, el veneno que le lanzan se transforma en medicina, la oscuridad en entendimiento, la pérdida en renacimiento. Por eso, aquellos que lo hieren no solo se enfrentan a una persona, sino a una fuerza ancestral que sabe transformar lo inevitable en sabiduría inmortal. El dolor que otros le provocan se convierte en un portal de poder. Cada cicatriz es un mapa que guía su espíritu hacia un grado más alto de claridad. Donde hubo desgarro, hay ahora un vínculo con lo eterno. Escorpio aprende que nada externo puede quebrar lo que está unido al alma. En cada traición, se libera de una capa de ilusiones, y en cada pérdida, se reencuentra con su esencia original. El sufrimiento se convierte en un proceso sagrado de purificación que ningún signo maneja con tanto dominio. Aquello que pretendía destruirlo lo fortalece hasta convertirlo en un canal de transformación para otros. Los que hieren a Escorpio no entienden que, al hacerlo, terminan siendo maestros involuntarios de su poder. Son los catalizadores que activan su despertar.
sin saberlo, entregan al escorpión la oportunidad de convertirse en el fénix. De su intento de herida surge la revelación, la expansión del alma, la reafirmación de su propósito cósmico. Y cuando Escorpio emerge de las profundidades, lo hace con una serenidad que estremece, con un magnetismo que atrae y una sabiduría que intimida. Ya no hay rastro del dolor inicial, solo la certeza de haber trascendido una prueba más del destino. En la rueda del zodiaco, Escorpio es el guardián de las verdades ocultas, el signo que desciende para limpiar lo corrupto y renacer más puro. Quien lo lastima interfiere en ese proceso sin comprender que, en realidad, solo acelera su evolución. Los ataques se disuelven como humo ante su fuego interno, porque el alma de Escorpio no pertenece al plano de las heridas comunes. Su energía proviene del inframundo, de la regeneración perpetua, del ciclo en que todo muere para volver a nacer. Los demás pueden intentar apagar su llama, pero esa llama vive en lo profundo, más allá de la mente, más allá del tiempo. Así, los que dañan a Escorpio terminan enfrentando el eco de su propia sombra, porque al tocarlo han tocado al guardián del misterio. Han despertado una energía que no se olvida, pero que tampoco se degrada en venganza. Se transforma. Y en esa transformación, Escorpio sigue avanzando, más sabio, más fuerte, más libre. Mientras el mundo lo observa ascender desde las ruinas, comprendiendo que lo que parecía destrucción era solo el preludio de su resurrección, la rueda del destino se equilibra una vez más. Porque no hay poder más grande que el del alma que ha sido herida y, aún así, elige renacer con la misma intensidad con la que alguna vez amó. El alma de Escorpio es un terreno donde las heridas nunca son simples cicatrices, sino puertas que conducen a realidades más profundas. Aquellos que intentan dañarlo ignoran que cada golpe que reciben no se disuelve en la fragilidad, sino que se hunde en un océano interno donde todo es transformado. Escorpio no reacciona desde el impulso, porque su poder no está en la superficie, sino en las corrientes subterráneas del alma. Allí, en ese santuario interior donde habita su instinto ancestral, convierte cada sombra en un combustible espiritual. Cuando alguien lo hiere, no responde con el mismo veneno, lo observa, lo estudia y lo integra. El veneno ajeno se convierte en su antídoto, y lo que pretendía destruirlo se vuelve la semilla de su regeneración. En su profundidad, Escorpio comprende que el dolor es una de las formas más puras de revelación. Quien le lastima se convierte sin saberlo en un instrumento del destino que lo empuja hacia la comprensión de su verdadera fuerza. La herida no lo debilita, lo afina, lo depura, lo vuelve más consciente de su misión. Escorpio no teme a la oscuridad, porque ha nacido de ella. Cada decepción le enseña el arte de la percepción silenciosa, la sabiduría de ver más allá de las apariencias. Aquellos que lo traicionan lo entrenan sin darse cuenta para reconocer los matices más sutiles del alma humana. En ese proceso, Escorpio aprende a distinguir entre lo efímero y lo eterno, entre lo que vibra en la verdad y lo que solo se disfraza de luz. El universo de Escorpio no se rige por la justicia superficial de los hombres, sino por una ley cósmica que equilibra sin necesidad de testigos. Quien le hiere entra, consciente o no, en el ciclo de su propia causa y efecto. El escorpión no necesita levantar su aguijón, porque el tiempo mismo se encarga de devolver las energías a su punto de origen. Su silencio es el eco de esa certeza. No hay ira, solo visión. Escorpio observa desde la altura del águila, el otro símbolo de su poder, viendo cómo cada acto se reordena en el gran tejido del destino. Su aparente frialdad no es indiferencia, es la serenidad de quien ha visto el ciclo completo del alma y sabe que nada queda sin equilibrio. Quienes hieren a Escorpio no comprenden la sacralidad de su entrega. Su confianza no se concede con facilidad porque, cuando lo hace, no es un gesto social sino una ofrenda espiritual. Escorpio no ofrece solo afecto, ofrece vínculo. Y cuando ese vínculo es traicionado, no se rompe algo externo, se fractura una corriente energética que conectaba almas. Por eso su reacción no es ligera ni inmediata, porque siente la pérdida como un desgarro del alma. Pero en esa fractura encuentra también el recordatorio de su independencia esencial, de su poder innato para volver a construir sin necesitar la aprobación de nadie. El dolor se convierte en la prueba del alma, el fuego que forja el temple que lo distingue entre todos los signos. Dentro del tejido zodiacal, Escorpio representa la iniciación. Su herida es parte de su rito. Todo aquel que lo lastima, aun sin intención, participa de esa alquimia. Es un personaje en la historia de su renacimiento, un fragmento del guión cósmico que lo lleva a profundizar más en su esencia.
Por eso, aunque la herida duela, en su núcleo más profundo Escorpio reconoce que todo tiene sentido. La traición que lo hizo caer le enseña el valor de su poder interior, la mentira que intentó confundirlo lo obliga a mirar dentro de sí y recordar que la verdad habita en su instinto. De esa manera, cada sombra externa activa una luz interna. Lo que parecía destrucción se convierte en revelación, lo que parecía final es solo el preludio de una nueva ascensión. Escorpio es el guardián del misterio del alma humana, y quienes lo dañan sin comprenderlo despiertan en él su naturaleza más oculta, la del transformador de mundos. Es capaz de tomar las emociones más densas, los recuerdos más dolorosos, las pérdidas más duras, y transmutarlos en poder espiritual. En ese proceso, no solo sana su propio camino, sino que se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Su fortaleza, nacida del fuego interior, demuestra que nada externo puede apagar la esencia de quien ha aprendido a morir simbólicamente y volver a nacer con mayor sabiduría. Quienes lo observan tras haber sido herido no ven debilidad, sino la emanación de una energía indestructible que se rehace una y otra vez, más intensa y más consciente. En la alquimia de su alma, Escorpio comprende que no existe la pérdida, solo la transformación. Todo lo que es arrancado de su vida deja un espacio que la existencia misma se encarga de llenar con algo más elevado. Quienes intentan humillarlo, manipularlo o usarlo, terminan revelando sus propias carencias ante el espejo de su energía. Porque el escorpión, aunque herido, conserva la mirada que desnuda, la intuición que penetra, la dignidad que no se doblega. Su respuesta nunca es histriónica, porque su poder no se expresa en gritos, sino en presencia. Esa calma posterior a la tormenta, esa distancia que establece cuando ha sido traicionado, es el signo de su evolución. Ha pasado de ser el escorpión que pica al águila que observa desde el cielo, y más allá aún, al fénix que se eleva sobre el fuego. El que hiere a Escorpio rara vez comprende que, al hacerlo, se desconecta de una de las fuentes más intensas de lealtad, amor y transformación que puede existir. Perder su confianza es perder la oportunidad de un vínculo que purifica, que eleva, que penetra hasta lo más real del ser. Escorpio no busca venganza, busca significado. Y cuando comprende que el sufrimiento tenía una razón más profunda, se libera de la carga del rencor y continúa su viaje con el alma fortalecida. Esa capacidad de soltar sin olvidar, de recordar sin sufrir, es una de sus más grandes conquistas espirituales. El destino lo protege porque vibra en una frecuencia que pertenece al orden invisible. Quienes lo hieren sin comprenderlo, sin respetar su profundidad, terminan enfrentando las consecuencias naturales de haber jugado con una energía que exige autenticidad. Escorpio no tolera la falsedad porque su alma vibra con la verdad. Los engaños se desmoronan ante él como máscaras que caen al fuego. Y mientras otros se dispersan en el ruido del mundo, Escorpio permanece en silencio, purificando lo que fue, observando cómo el universo restituye el equilibrio sin que él tenga que intervenir. La vida misma se convierte en su aliada. Desde una perspectiva cósmica, Escorpio encarna la eterna ley de la transformación. Lo que toca se renueva, lo que sufre lo despierta, lo que pierde lo libera. Quienes lo hieren activan en él esa fuerza dormida que lo conecta con el núcleo mismo de la existencia, con el poder que destruye para crear, que quema para alumbrar, que muere para trascender. Su alma no se aferra al pasado porque su naturaleza es la evolución. En cada renacimiento, deja atrás un pedazo de lo que fue, hasta convertirse en una versión más pura, más sabia y más imperturbable. Los que lo dañaron quedan atrás, como figuras borrosas de un capítulo superado, mientras él avanza con la mirada fija en su horizonte interior, sabiendo que ninguna oscuridad puede detener a quien ha aprendido a usar su propio fuego como luz. Escorpio es el recordatorio viviente de que la herida no define, sino que despierta. Que el dolor no destruye, sino que revela la estructura sagrada del alma. Quienes lo hieren no logran quebrar su esencia, solo la despiertan. Hay un territorio invisible en el alma de Escorpio donde el dolor se convierte en conciencia. Quienes lo hieren tocan una energía que no pertenece al mundo de lo efímero, sino a los estratos más antiguos del espíritu, donde cada emoción tiene un eco cósmico. Allí, el sufrimiento no es castigo, sino metamorfosis. La herida abre una grieta por la que se filtra la luz del entendimiento, y esa luz, aunque duele, purifica. Escorpio no busca huir del dolor, lo enfrenta, lo interroga, lo absorbe hasta que deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado silencioso. Esa es su grandeza, su poder no radica en evitar la oscuridad, sino en descender a ella sin perderse. Mientras otros se resguardan de las tormentas, Escorpio se interna en el ojo del huracán, porque allí,
en el núcleo del caos, encuentra la verdad. En su viaje interior, el dolor deja de ser una carga y se transforma en conocimiento. Escorpio descubre que cada herida es una llave hacia un nivel más alto de comprensión. Los que lo dañan le ofrecen, sin saberlo, la posibilidad de ampliar su mirada sobre la vida, de conocer los mecanismos ocultos de la naturaleza humana. Comprende que la traición no es solo un acto externo, sino un símbolo del desprendimiento que todo alma debe vivir para recordar su propia autosuficiencia espiritual. Al ser traicionado, se libera del espejismo de la dependencia emocional. Al ser herido, aprende la alquimia del desapego. Lo que otros consideran ruina, para él es el umbral de su poder. Hay en Escorpio un misterio que los demás no comprenden. Su aparente dureza es en realidad una coraza forjada por la sensibilidad extrema. Lo que muchos confunden con frialdad es protección. Su profundidad lo hace vulnerable, porque percibe las emociones ajenas con una intensidad que a menudo resulta insoportable. Por eso, cuando alguien lo hiere, el impacto es profundo, casi sagrado, como una iniciación involuntaria. Pero esa misma capacidad para sentir el abismo le permite comprender el alma de quienes lo lastiman. Escorpio no solo siente su propio dolor, siente también el del otro, y en esa percepción total encuentra la semilla del perdón. No el perdón ingenuo que olvida, sino el perdón sabio que comprende la naturaleza de los actos y los integra en el equilibrio universal. La fuerza de Escorpio se manifiesta en su relación con el tiempo. No reacciona con precipitación, porque su visión es cíclica. Sabe que cada energía se transforma y que lo que hoy hiere, mañana revela su propósito. Esa paciencia es su mayor poder oculto. Mientras otros buscan justicia inmediata, él permite que el universo haga su trabajo. Su silencio es una afirmación de fe en las leyes invisibles. La vida, que nunca se equivoca, coloca a cada cual en el punto exacto donde sus actos deben rendir fruto. Escorpio no necesita intervenir, porque entiende que la energía que una vez fue desbalanceada regresará a su origen como el agua al mar. Así, su aparente pasividad no es resignación, sino confianza en la sabiduría del destino. Quienes lo dañan desconocen que, al hacerlo, se introducen en el campo magnético de su energía. Su vibración es tan poderosa que nada puede tocarlo sin transformarse. A veces esa transformación se manifiesta como una lección para quien intentó herirlo, otras como una purificación del propio Escorpio. Todo lo que entra en contacto con él se altera. Su alma actúa como un crisol alquímico donde las energías se funden, se descomponen y se regeneran. Esa es la naturaleza plutoniana que lo rige, la destrucción como vía hacia la renovación. Por eso, incluso el daño que recibe se convierte en una fuerza de creación. Donde otros verían ruina, él encuentra materia prima para la evolución. La energía que lo golpea es absorbida, transmutada y devuelta al universo como sabiduría. Escorpio no busca compasión ni venganza, busca comprensión. Cuando el dolor se asienta en su alma, no lo arrastra, lo estudia. Se pregunta qué enseñanza trae, qué parte de sí necesitaba morir para dejar espacio a una nueva forma de ser. De ese modo, su sufrimiento nunca es estéril. Cada caída le otorga una visión más nítida de los misterios de la vida. Y esa visión lo convierte en un maestro silencioso. Quienes lo han herido terminan, tarde o temprano, percibiendo su transformación con asombro. Lo ven volver, más fuerte, más luminoso, con una serenidad que desarma. Lo que fue su herida se convierte en su fuente de poder. Lo que fue dolor se convierte en propósito. Así se cumple la profecía eterna del Fénix, todo lo que arde renace más puro. El alma de Escorpio tiene una memoria ancestral. Guarda el recuerdo de muchas vidas, de antiguos renacimientos, de batallas invisibles libradas en otros planos de existencia. Por eso su respuesta ante el dolor no es solo humana, es cósmica. Su sabiduría proviene del reconocimiento de que la energía nunca se pierde, solo cambia de forma. Cuando alguien lo hiere, percibe que esa experiencia forma parte de un ciclo que trasciende el presente. A veces, la traición que sufre es la liberación de un antiguo vínculo kármico, a veces, el daño recibido es el cierre de una deuda energética que arrastraba desde antes. En todo caso, su alma lo sabe, y esa comprensión le permite no quedar atado al resentimiento. Deja que el ciclo se cumpla y continúa su marcha hacia un nuevo estado del ser. El verdadero poder de Escorpio no reside en su capacidad para resistir, sino en su capacidad para transformar. No se limita a sobrevivir al dolor, lo convierte en sabiduría.
Esa transmutación lo diferencia de todos los demás. Su camino no es de luz constante, sino de contrastes intensos, de muertes simbólicas y resurrecciones sucesivas. Cada experiencia de dolor lo acerca más a su esencia inmortal. Cuanto más lo hieren, más despierta. Cuanto más lo intentan destruir, más se refina su fuego. Esa es la paradoja escorpiana: lo que parece pérdida es ganancia, lo que parece castigo es redención. Ningún signo comprende mejor que él el lenguaje oculto de las pruebas. Escorpio, en su esencia más elevada, se convierte en guardián de la energía universal. Comprende que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su complemento. Acepta el dolor no como un fracaso, sino como una fase del proceso evolutivo del alma. Por eso no necesita demostrar su fortaleza, su sola existencia es testimonio del poder de la transformación. Quienes lo lastiman terminan siendo testigos involuntarios de ese poder, porque lo ven levantarse de las cenizas una y otra vez, sin perder su intensidad, sin perder su verdad. En cada renacimiento, Escorpio demuestra que la destrucción no es el final, sino el preludio de una nueva creación. Su grandeza radica en su capacidad de mirar la sombra sin rendirse a ella. Cuando todo parece perdido, cuando la herida parece definitiva, su espíritu desciende hasta el fondo del abismo, y desde allí, encuentra la chispa divina que lo impulsa a resurgir. Esa chispa es indestructible. No importa cuánto lo dañen, cuánto lo traicionen o lo subestimen, su fuego interno siempre encontrará el modo de volver a arder. Es el fuego del alma eterna, el mismo que rige los procesos de la vida y la muerte, el que convierte la oscuridad en aurora. Quienes lo hieren nunca comprenden del todo que su intento de destruirlo lo ha fortalecido, que su propio veneno ha sido el combustible que encendió su renacimiento. Así es la ley escorpiana: nada puede aniquilar aquello que ha aprendido a renacer. En el universo simbólico de Escorpio existe una dimensión que pocos alcanzan a comprender, la que se despliega cuando es herido y su alma comienza a vibrar en una frecuencia más alta que la del dolor. En ese instante, cuando las fuerzas externas intentan quebrarlo, el cosmos entero parece replegarse para asistir a una ceremonia interna, la de la regeneración del espíritu. Escorpio no solo sufre, transmuta. Su dolor se convierte en un movimiento alquímico, en una llama que no destruye sino que refina, que consume la impureza y deja intacto lo esencial. Lo que para otros es ruina, para él es un umbral. En cada golpe encuentra una revelación sobre la naturaleza de la vida y sobre su propio destino, un destino marcado por la necesidad de renacer constantemente hasta alcanzar una forma de poder que no depende de nada externo. Los que lo hieren nunca perciben que con su intento de daño abren un portal. Al hacerlo, despiertan las fuerzas dormidas de su espíritu, esas que permanecen ocultas en el silencio hasta que la herida las convoca. El dolor no lo quiebra, lo vuelve consciente de su inmensidad. Escorpio se adentra en su propio abismo y allí, entre las ruinas de lo que fue, encuentra el núcleo indestructible de su esencia. Su poder no nace del control ni de la reacción, sino de la aceptación del proceso. Mientras otros se desesperan ante la pérdida, él contempla la disolución como parte de la danza universal de creación y destrucción. Su alma sabe que lo que desaparece deja espacio para algo más puro, más real, más alineado con su propósito cósmico. La herida, lejos de aislarlo, lo conecta con los ritmos ocultos del universo. Escorpio entiende que el sufrimiento es una forma de comunicación entre el alma y el destino, una señal de que algo debe transformarse. Y en lugar de resistirse, se entrega a ese flujo, confiando en la sabiduría que hay detrás de lo invisible. Es en ese acto de rendición donde su poder se multiplica. El dolor no lo esclaviza, lo instruye. Cada traición, cada pérdida, cada golpe que el mundo le lanza se convierte en una lección esculpida en su espíritu. Aprende a ver lo eterno en lo efímero, lo divino en lo que parecía oscuro, el sentido en aquello que parecía sin razón. Los que lo lastiman creen haber ganado poder sobre él, pero en realidad se convierten en instrumentos de su ascenso. A través de ellos, Escorpio enfrenta sus sombras y las conquista. No hay oscuridad externa que pueda vencer a quien ha hecho las paces con su propia sombra. En su viaje interno, el alma de Escorpio se vuelve un campo de batalla sagrado donde cada herida es un recordatorio de su misión: purificar la experiencia humana del engaño, del miedo, de la debilidad. En el fondo, su propósito no es la venganza, sino la liberación. Todo lo que lo hiere se transforma en una ofrenda que lo impulsa hacia un nivel más alto de comprensión y de dominio espiritual. Su energía no se limita al plano emocional, sino que actúa como un poder transformador en el mundo invisible.
Cuando alguien lo hiere, esa vibración toca dimensiones que trascienden el tiempo. Escorpio siente la densidad de la energía y la convierte en una frecuencia más elevada. Es como si dentro de su alma existiera un laboratorio cósmico donde las emociones se convierten en sabiduría, donde la rabia se disuelve en serenidad y donde la pérdida se transmuta en poder de creación. Esa capacidad lo convierte en uno de los signos más enigmáticos y temidos, porque en él no hay muerte sin renacimiento, ni sombra sin propósito. El dolor que los demás intentan provocarle lo conduce a un tipo de soledad sagrada. En esa soledad, Escorpio se reencuentra consigo mismo, con su voz interior, con la fuente de su poder. Aprende que su fuerza no depende de la validación ni del reconocimiento, sino de su conexión con el ciclo eterno de la vida y la muerte. A medida que integra el dolor, su vibración se eleva y su mirada se vuelve más clara. Ya no necesita que los demás comprendan su camino, porque sabe que está regido por fuerzas más grandes que cualquier juicio humano. Su andar se vuelve silencioso, pero en ese silencio hay una presencia que impone respeto, una energía que irradia el peso de lo que ha sido trascendido. El universo se expresa a través de él con la voz de Plutón, planeta de las profundidades y los misterios. Plutón no destruye por crueldad, sino por purificación. Cada crisis que atraviesa Escorpio bajo su influencia es un rito de paso, una iniciación hacia la verdad. Las pruebas que le impone la vida son proporcionales a su poder. Por eso quienes lo hieren solo logran acelerar su evolución. Sus lágrimas, lejos de debilitarlo, lo lavan del pasado. Su rabia, cuando la siente, es una energía que se transforma en propósito. Su dolor, cuando lo habita, se convierte en un portal hacia lo divino. Escorpio comprende que la oscuridad no existe para castigar, sino para revelar lo que la luz aún no ha tocado. A medida que madura, Escorpio alcanza un estado de maestría interior donde la herida deja de doler. Ya no siente la necesidad de castigar a quien lo lastimó, porque entiende que la vida se encarga de todo con precisión milimétrica. Su energía se enfoca entonces en construir, en elevar, en guiar. Lo que antes era fuego de destrucción se vuelve fuego de sabiduría. Ese es el punto en el que deja atrás la figura del escorpión para transformarse en el águila, la que ve desde las alturas lo que antes solo percibía desde la tierra. Desde allí contempla sus antiguas heridas como constelaciones que marcan su camino, estrellas que brillan con la luz de todo lo que ha superado. Y en su expresión más elevada, se convierte en el fénix. La llama que lo consumió se convierte en su propia fuente de vida. El dolor se disuelve en poder puro, la soledad en plenitud, la pérdida en creación. El fénix no busca venganza ni reconocimiento, porque ha comprendido el sentido último de la existencia. Todo lo que lo hiere es parte del diseño que lo conduce a su grandeza. Cada lágrima derramada fue la semilla de una nueva conciencia, cada traición fue el impulso hacia su libertad. En ese estado, Escorpio ya no pertenece al mundo del drama humano, sino al de la sabiduría cósmica. Su fuego arde sin consumir, ilumina sin cegar, purifica sin destruir. Quienes una vez lo hirieron quedan atrás, pequeños frente a la magnitud de su transformación. Ya no guardan poder sobre él, porque Escorpio ha comprendido que ningún dolor externo puede determinar su destino. Ha aprendido que su energía no se quiebra, solo cambia de forma. Y así sigue su camino, portando en su alma la huella de las batallas superadas, sabiendo que cada herida fue un maestro, cada sombra un aliado y cada caída una preparación para volar más alto. El universo lo acompaña en silencio, reconociendo en su espíritu la encarnación del principio eterno que sostiene la existencia, nada muere, todo se transforma. Escorpio vive, renace y trasciende, porque su esencia es fuego eterno, y el fuego eterno no puede ser herido. Existen fuerzas en el universo que no se doblegan ante la traición, que no se desmoronan ante la herida, que no claudican en el silencio del abandono. En Escorpio, esas fuerzas no solo habitan, arden. Cuando alguien hiere a un Escorpio, no solo provoca una reacción emocional, sino que despierta una energía ancestral que pertenece al dominio de Plutón, el señor del inframundo, el regente de las transformaciones definitivas. Esa herida no es una simple fisura, es el portal a un proceso alquímico que convierte el dolor en poder, la desolación en propósito y la caída en un nuevo ascenso. Aquellos que lastiman a Escorpio ignoran que tocan un fuego que no se extingue con el viento, sino que lo utiliza para crecer. En la vastedad del zodiaco, pocos signos conocen el significado del renacer con tanta intensidad. Escorpio no olvida porque su memoria no es una debilidad, es un mapa. En cada recuerdo, en cada fragmento de lo vivido, en cada cicatriz se escribe el destino de su evolución.
Quienes lo hieren creen a menudo que su silencio es derrota, que su distancia es indiferencia, pero esa calma no es la del vencido, sino la del guerrero que observa el movimiento de las sombras antes de asestar su verdad. Escorpio no busca venganza, aunque su energía puede parecerla. Lo que busca es justicia cósmica, un equilibrio restaurado en el tejido invisible del universo. Lo que devuelve al mundo no nace del rencor, sino de la ley universal que asegura que toda acción despierta una consecuencia. Cuando la traición se cierne sobre su alma, Escorpio desciende. Baja a lo más profundo, allí donde otros signos temerían mirar, donde los espejos muestran las partes olvidadas del ser. En ese descenso encuentra la esencia misma de su poder, la comprensión total de la dualidad. Allí donde muere la confianza, él siembra sabiduría, donde se quiebra el amor, cultiva visión, donde se apaga la esperanza, invoca el renacimiento. Su capacidad de sobrevivir a lo insoportable no es simple fortaleza, es una forma de alquimia espiritual que trasciende la comprensión humana. Quien lo hiere no destruye a Escorpio, sino que lo pule, lo depura, lo convierte en una versión más pura de su esencia inmortal. Bajo la influencia de Marte y Plutón, Escorpio es tanto guerrero como estratega. No actúa impulsivamente, aunque su fuego interior sea volcánico. Sabe que el poder auténtico no se demuestra con ruido, sino con dirección. Quienes intentan doblegarlo descubren tarde que su aparente rendición es una ilusión. El Escorpio herido se repliega hacia adentro, construye desde la sombra su retorno. Aprende, observa, se fortalece y resurge, no para destruir, sino para demostrar que ningún golpe puede quebrar lo que nació para trascender. Su victoria nunca es inmediata, pero siempre es definitiva. La energía escorpiana no responde a los relojes del mundo, responde a los ritmos del alma. En el orden cósmico, cada herida recibida por Escorpio activa un ciclo de transformación colectiva. Cuando se levanta de su propio abismo, lo hace arrastrando con él a las almas que aún duermen en el miedo. Su ejemplo enseña que el dolor no es un enemigo, sino un maestro que señala el camino hacia la maestría interior. Por eso, quienes lo lastiman terminan, sin saberlo, siendo los artífices de su grandeza. Lo que pretendía quebrarlo se convierte en la fuerza que lo eleva. Así actúa el misterio de Plutón, destruye para liberar, quema para purificar, mata lo falso para que nazca lo verdadero. Hay un silencio en Escorpio que no es vacío, sino preparación. En su aparente distancia, los hilos invisibles del destino se reordenan. Su mente analiza, su intuición decodifica, su alma se reajusta a una frecuencia más alta. Quienes lo hirieron no comprenden que ese silencio es la semilla de su metamorfosis. Mientras otros se lamentan, Escorpio se transforma. Mientras otros se pierden en la queja, él se adentra en su propio poder. No hay pérdida que no le enseñe algo, ni traición que no lo conduzca a una verdad más profunda. En su universo interno, cada lágrima cae sobre el terreno fértil de su espíritu, haciendo brotar la flor más extraña, la resiliencia sagrada. El dolor de Escorpio no es un muro, es un espejo. En él, los que lo dañan ven su propia sombra reflejada, aunque no lo sepan. El magnetismo escorpiano actúa como catalizador del karma, precipitando las consecuencias de las acciones y revelando lo que estaba oculto. Quien hiere a Escorpio termina confrontando sus propias intenciones, su propia oscuridad, porque Escorpio no solo experimenta el dolor, lo transfigura y lo devuelve amplificado por la justicia del cosmos. En su energía se cumple la antigua ley hermética de que todo regresa multiplicado, no por castigo, sino por equilibrio universal. Hay una nobleza silenciosa en la manera en que Escorpio atraviesa sus pruebas. No necesita testigos, no busca aplauso. La intensidad de su viaje interior le basta para saber quién es. En su profundidad hay un código ancestral que le impide rendirse. Puede haber noches en las que su espíritu parezca roto, pero incluso en esos momentos, la chispa de su esencia arde. Es el fuego que no muere, el eco del ave fénix que lleva tatuado en su alma. Cuando todo parece perdido, Escorpio recuerda que su verdadero poder no proviene del mundo exterior, sino del núcleo invencible de su propio ser. Por eso, los que lo hieren nunca logran poseer la última palabra. Pueden creer que lo dejaron en ruinas, pero esas ruinas son el terreno donde se construye una nueva fortaleza. Pueden pensar que apagaron su luz, pero solo avivaron su llama interior. Cada intento de quebrarlo lo hace más completo, más sabio, más dueño de sí. Escorpio no se defiende con palabras, sino con transformación. No busca revancha, sino trascendencia.
Y en esa trascendencia se revela la verdad más profunda, que el alma escorpiana no se destruye, solo se renueva, una y otra vez, hasta que la oscuridad misma se inclina ante su luz. El universo no olvida el valor de quien se enfrenta a su sombra sin miedo. Escorpio camina con la mirada del que ha visto el fondo y ha vuelto con el alma encendida. Aquellos que lo hieren no lo condenan, lo consagran. Lo convierten en guardián de la sabiduría que solo pueden hacer del fuego y del abismo. Su historia no es la de la víctima, sino la del renacido. Y cada renacimiento suyo es una victoria de la luz sobre la oscuridad, una afirmación de que incluso en el dolor más profundo, hay una fuerza que no puede ser destruida, la del alma que ha recordado quién es en medio de la noche eterna. En las profundidades del alma escorpiana, el acto de ser herido despierta un movimiento cósmico que va mucho más allá del plano humano. No se trata solo de emociones ni de heridas personales, lo que se agita es una corriente subterránea de energía ancestral que conecta con los arquetipos del poder, de la muerte y de la resurrección. Cuando alguien hiere a Escorpio, no toca solo a una persona, toca un nodo energético que representa el ciclo universal de destrucción y renacimiento. En su interior, el dolor no se queda estancado, sino que se convierte en materia prima para la transmutación. Allí donde el resto ve ruina, Escorpio percibe una oportunidad para reescribir su destino. Esa es su verdadera grandeza, no teme a la pérdida porque sabe que cada pérdida lo acerca a su esencia más pura, a su poder indestructible. Las heridas que recibe no lo disminuyen, lo convocan. Despiertan en él los ecos de su naturaleza más profunda, aquella que pertenece a los dominios de Plutón, señor del inframundo y del renacimiento perpetuo. Escorpio es el alma que, cuando cae, recuerda los caminos del inframundo, atraviesa las sombras con los ojos abiertos y emerge con una sabiduría que no puede enseñarse ni heredarse, la sabiduría del que ha muerto simbólicamente y ha regresado. Quien lo hiere, sin saberlo, se convierte en un instrumento de ese proceso sagrado. Porque el universo utiliza incluso a los que obran desde la inconsciencia para forjar la evolución de las almas fuertes. En la alquimia escorpiana, el enemigo es también un maestro, la herida es también un portal, y el final es siempre el preludio de un comienzo superior. Escorpio no busca compasión porque su camino no necesita de la piedad. La energía que lo anima proviene de la verdad desnuda, aquella que no se adorna con justificaciones ni ilusiones. Por eso, cuando es lastimado, no se refugia en el victimismo, sino en la introspección. Se retira, no para huir, sino para observar el tejido invisible de los acontecimientos y comprender dónde se rompió el equilibrio. En ese retiro, elabora una comprensión que no se limita a la experiencia inmediata, percibe el sentido kármico, la enseñanza espiritual que se oculta en la ofensa. Y cuando vuelve, lo hace con una visión más amplia, con una percepción más afilada, con una determinación que trasciende lo personal. Su regreso no busca revancha, sino restauración. Su espíritu no busca derrotar, busca reequilibrar. En la danza de los astros, Escorpio encarna la fuerza de la transformación definitiva. A diferencia de otros signos que cambian por adaptación o por conveniencia, él cambia porque su alma exige evolución. Por eso, los golpes que recibe no lo desvían, lo empujan hacia su destino. Cada traición lo obliga a soltar una capa más de su antigua piel, cada desengaño le arranca un fragmento de su ego, cada pérdida lo vacía de lo superficial para dejar solo lo esencial. Esa es la razón por la que Escorpio brilla tanto en la oscuridad, porque la oscuridad no lo asusta, lo forma. Mientras otros temen al vacío, él lo habita, mientras otros escapan del silencio, él lo convierte en su templo. Cuando los que lo hieren celebran su aparente caída, desconocen la naturaleza del fuego que duerme en su interior. Plutón no destruye sin propósito, destruye lo que ya no tiene vida para abrir paso a lo que debe renacer. Escorpio encarna esa ley. Cada herida lo empuja a redescubrir su propia capacidad de regeneración, a profundizar en su propósito y a recordar que nada externo puede realmente poseerlo. Su poder no depende de circunstancias, ni de vínculos, ni de validaciones ajenas. Su fuerza emana de un centro que ha resistido 1000 tormentas y sigue ardiendo. Esa es la esencia del Fénix, no teme al fuego porque sabe que su destino es resurgir de las cenizas más brillante que antes. El dolor que atraviesa Escorpio no se disipa en la superficie. Se adentra en las profundidades de su psique, donde lo analiza, lo descompone, lo absorbe. Lo que para otros es veneno, para él es alimento espiritual. En su interior, el sufrimiento se convierte en conciencia, el enojo en comprensión, la desilusión en propósito. Esa es la alquimia que pocos pueden entender,
el proceso mediante el cual transforma la oscuridad en luz interior. No lo hace para demostrar fortaleza, sino porque su naturaleza así lo dicta. Es el signo que enseña, con su ejemplo silencioso, que no hay caída definitiva para quien aprende a renacer de sí mismo. Escorpio, en su dimensión más elevada, no guarda odio hacia quienes lo lastiman. Su energía es tan vasta que comprende que cada ser actúa desde su nivel de conciencia. Aún así, su alma no olvida, porque el olvido es deshonra para el aprendizaje. En su memoria no se acumulan rencores, sino lecciones. Sabe discernir entre lo que debe dejar atrás y lo que debe conservar. De cada traición extrae una joya de sabiduría, de cada pérdida una nueva dirección, de cada engaño una comprensión más lúcida del alma humana. Y cuando vuelve a amar, lo hace desde una verdad más profunda, desde una entrega más consciente, desde una confianza más firme en su propio poder de amar sin depender. La justicia cósmica de Escorpio no opera con prisa, pero es inexorable. Aquellos que lo hieren terminan enfrentando las consecuencias de su acto, no por castigo, sino por el equilibrio que el universo preserva. La energía escorpiana actúa como un espejo que refleja, en el momento preciso, la verdad de las intenciones. Nadie escapa del reflejo de Plutón, porque él rige las leyes invisibles de la causa y el efecto. Así, el daño infligido a Escorpio se convierte en enseñanza para quien lo causó, y la lección llega en la forma y el tiempo que el alma de ese ser necesita para evolucionar. Escorpio no busca venganza porque sabe que el universo se encarga de todo. Él solo observa, aprende y sigue avanzando, fortalecido por la certeza de que el orden sagrado no se rompe. El misterio de su energía reside en su conexión con los mundos invisibles. Escorpio percibe lo que otros niegan, siente lo que otros esconden, intuye lo que aún no ha sido revelado. Por eso, el dolor no lo confunde, lo revela. Cada traición despeja el velo de las apariencias, cada herida le muestra la naturaleza real de quienes lo rodean. En esa revelación dolorosa encuentra su libertad. La liberación escorpiana no consiste en escapar del sufrimiento, sino en comprenderlo hasta que deja de dominarlo. Cuando ha entendido el motivo oculto de su herida, el alma de Escorpio alcanza un estado de claridad que ningún golpe futuro podrá oscurecer. En la trama celeste, Escorpio representa la iniciación a los misterios del alma. Quienes lo lastiman, sin saberlo, son parte del rito. Lo empujan a recordar su poder, a activar su transformación, a reclamar su identidad como portador del fuego sagrado de la renovación. Porque solo aquel que ha sido herido puede conocer la verdadera compasión, y solo aquel que ha descendido a las sombras puede guiar a otros hacia la luz. En su camino, Escorpio no acumula heridas, acumula poder. Cada cicatriz se convierte en un sello de sabiduría, en una prueba de que lo imposible puede superarse, en una evidencia de que el alma no se quiebra, solo se refina.